observar, hay varias referencias a este plan de persecución penal. Entonces, desde las organizaciones empezamos a construir qué es lo que nos gustaría ver plasmado en ese plan y este es el resultado. Como les decía, lo pueden consultar a través del código QR que está en sus folders, pero aquí les vamos a hacer una presentación muy rápida entre Miguel y yo, que nos tocó estar en ese ejercicio. Cuando empezamos a hablar del plan de persecución penal en la ley, siempre nos quedaba pues la inquietud de qué manera podíamos vigilar de manera más efectiva la Fiscalía General de la República, ¿no? Porque, como se mencionaba, pues es una institución que pues ha sido permanente en nuestro país y que de alguna manera tampoco tenemos como muy clara la visión de qué le podemos pedir o qué le podemos exigir. La Fiscalía General de la República, como está armada actualmente en la ley orgánica, sí tiene un papel, creo, mucho más definido y más detallado que en el pasado, ¿no? Porque de alguna manera, como se había ido construyendo la PGR en ese entonces, era pues la institución central a la que, permítanme decirlo así, le echamos la culpa de todo, ¿no? La PGR, para bien y para mal, era el centro gravitacional de todo el sistema de justicia. Y lo que queríamos hacer con este plan era sí dejar mucho más acotado, pero mucho más fiscalizado, que es lo que realmente le corresponde a la Fiscalía. En ese sentido, la siguiente, por favor. Planteamos primero en el documento una serie de conceptos, ¿no? ¿Qué es el plan de persecución penal? ¿Para qué es? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo lo armamos? ¿Y qué es lo que en cuanto a resultados esperamos ver de la Fiscalía General de la República? ¿Qué es? Pues es un pequeño instrumento en el gran marco, en el gran mapa de lo que debería de ser las políticas de seguridad y justicia en nuestro país, ¿no? Las políticas criminales, por así decirlo, pues involucran muchos tipos de partecitas, ¿no? Está, por ejemplo, la política de prevención, la política judicial, la política de persecución penal. Hay un montón de políticas que deben de estar enmarcadas y que deben de guiar a todo el aparato, a todo el Estado mexicano. Dentro de esa política hay una parte que le corresponde a la Fiscalía o a las Procuradurías, que es la persecución penal. Nosotros, ¿cómo definimos principalmente la persecución penal? Sí, un tema de investigación, pero la investigación, desde nuestro punto de vista, tendría que empezar un ejercicio articulado entre policías y fiscalías, y no solo de las fiscalías, y sobre todo la persecución en tribunales. Entonces, teniendo como este panorama, la Fiscalía debería de armar y hacer públicos de qué manera va a afrontar este tema de la persecución penal. La siguiente, por favor. Este es una forma de representar todas las instituciones que intervienen en el sistema de justicia mexicano, ¿no? Seguridad y justicia, porque muchas veces lo hemos disociado y creo que ese justo ha sido la gran debilidad a la hora que echamos a andar políticas públicas, porque solamente se echan a andar una fracción de ellas y no se tiene la visión integral. Desde este punto de vista, ustedes pueden ver abajo, está el nivel municipal, en el segundo el nivel estatal y hasta arriba el nivel federal. Lo que ven en azulito más fuertes son las policías, como ustedes pueden ver, las policías municipales son las más numerosas, un poco más chiquitas las estatales y muchísimo más pequeñas las federales, ¿no?
aunque ahora con el tema de la Guardia Nacional se pretende crecer el aparato policial federal. Las que ven en azul claro son instituciones que deberían de ayudar a la investigación de estas policías, y si ven los cuadritos naranjas, que es la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, son una partecita, no es todo. Entonces, en ese sentido, para nosotros era súper importante dejar bien claro primero cuál era el rol que esperamos de la Fiscalía y en función de eso construir el plan de persecución penal. Y bueno, y ya la siguiente parte, lo que tiene que ver con los juzgados, tanto penales, federales y ya ahora la justicia cívica que se ha planteado implementar a nivel municipal, y lo que ven más como rojo es el sistema carcelario. Entonces, teniendo primero claros estos conceptos, fue que empezamos a pues a derivar o a desagregar lo que para nosotros debía de ser el plan de la Fiscalía. Bien, muchas gracias. Ahí está. Bien, perdón, muchas gracias. Bueno, para mí ha sido un privilegio el poder compartir en este proceso de construcción de los lineamientos del plan de persecución penal. Quizá sea prudente plantear, antes que nada, que no hay una sola forma de hacer un plan de persecución penal. O sea, hay varias formas, ni solo una metodología. Uno de los aspectos importantes en México es que en México sí se disponen normas especiales para poder desarrollar el plan de persecución penal. Y uno de esos principios básicos es que debe existir una amplia participación social. Y esto es importante porque ningún otro país de América Latina tiene una regulación tan fina en ese sentido, ni vincula tanto al Ministerio Público respecto al plan de persecución penal. Y cuando esto se discutía, se veían cosas importante de la realidad mexicana. O sea, México, si lo vemos en términos absolutos, en América Latina es el cuarto país que más recomendaciones y observaciones tiene en torno a la impunidad. O sea, México es superado solamente por Colombia, que es el que más impunidad tiene, Honduras y Guatemala. Somos los tres países con más impunidad, y luego de estos tres países viene México. En el contexto mundial, no es ni siquiera en el contexto latinoamericano, es en el contexto mundial. Entonces, cuando veíamos esto, desde el diseño normativo, se planteó el tema de que era necesario ir, no solamente reformar el 102, sino ir generando condiciones para poder abordar los altos niveles de impunidad que tiene México, que si lo vemos en términos relativos, muchas veces no se visualiza, pero si lo vemos en términos absolutos, México tiene altos índices de impunidad y de graves violaciones a los derechos humanos, y eso precisamente es lo que se quería abordar en el plan de persecución penal y generar condiciones para una participación social mucho más efectiva en el combate a la impunidad y a la arbitrariedad estatal. Como decía Susi, la Fiscalía General de la República es uno de muchos entes que tienen que ver con la persecución penal. No lo es todo. Y sobre eso se tienen que generar protocolos de articulación que permitan a la institución poder operar en diferentes niveles. Y acá quiero acotar algo, porque muchas veces, y México es también un ejemplo de esto, se ha generalizado el uso de la palabra protocolos. Hoy tenemos protocolos para todo, ¿no? Y muchas veces los protocolos dicen cosas que la ley no dice, ¿no? O sea, con lo cual terminamos desvirtuando el marco jurídico nacional. Pero la intencionalidad es poder ir generando lineamientos que permitan articulación en los diferentes órdenes de gobierno, desde el ámbito municipal hasta el ámbito federal. Esto, digamos, una de las grandes desafíos de la Fiscalía que habíamos planteado es que la Fiscalía General, por ser un ente de carácter federal,
no necesariamente tiene que preocuparse de todos los delitos que suceden en el país, ni de todas las deficiencias. Básicamente desde la concepción de la ley y se ha venido planteando que la Fiscalía General debiese preocuparse de los delitos más graves que se cometen en el país, los atentados a la vida, los atentados a la integridad, los atentados a la libertad. Y por ello, por ejemplo, tenemos en el ámbito internacional crímenes como ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada, que son los delitos que no solo generan una ofensa a las personas en lo individual, sino una ofensa a la sociedad y a la comunidad internacional. Entonces, el objetivo, digamos, es ir de los lineamientos, es irse preocupando por aquellos hechos mucho más graves que afectan a la sociedad y que muchas veces los dejamos de lado porque preferimos resolver un robo de vehículo antes que una desaparición forzada, o preferimos resolver de alguna manera delitos de posesión para el consumo, que son considerablemente altos en México. No digo que no sea un problema importante, pero que en realidad en sí mismo no tiene las dimensiones que hoy en México tiene, por ejemplo, el tema de la desaparición forzada o los delitos contra la vida. En ese marco, y para cerrar y poder dar una mayor participación, la idea de los lineamientos es simplemente que permitan ir construyendo un plan de persecución penal que pueda abordar los grandes problemas de delincuencia que vive el país. Muchas gracias. Y bueno, nada más cerrar, muchas veces nos decían o de repente nos cuestionaban cómo es que pretendíamos que el plan de persecución penal de la Fiscalía estuviera inserto en la política criminal del Estado si justamente lo que proponíamos era la autonomía de la Fiscalía, ¿no? Porque esto de repente podría parecer incongruente, pero al final del día, como les comentaba en el esquema, ¿no? Política criminal del Estado siempre ha habido. Otra cosa es que no sea muy clara o que se lea más derivada del discurso, ¿no? Yo no sé, en el sexenio del Calderón, pues la agenda era pues la guerra contra el narco. Cuando empezó este gobierno, por ejemplo, estaba muy claro que era el tema del huachicol, la corrupción, etcétera. De alguna manera es la discusión o el discurso que nos da el Estado de para dónde vamos. En particular, lo que queríamos con este documento era que empezara a quedar casi que por escrito y de manera medible, con metas, etcétera, hacia dónde íbamos, ¿no? En ese sentido, el plan de persecución de la Fiscalía General no puede ser, a pesar de la autonomía de la Fiscalía, no puede ser concebido de manera independiente. En el barco de la política criminal, pues también están subidos también, por ejemplo, los jueces, ¿no? Y los jueces son independientes. De alguna manera lo que estamos diciendo es, la Fiscalía Autónoma, los jueces independientes son parte del Estado y en ese sentido tenemos que sumarnos a una política que claramente nos diga cuáles son las prioridades, ¿no? Cuando estábamos discutiendo la ley orgánica de la Fiscalía, había siempre era recurrente el tema de las competencias, ¿no? Porque hoy en día tenemos, como decía Miguel, una Fiscalía General de la República atiborrada de un montón de casos y en palabras que se pueden leer en el informe de Hertz Manero a sus 100 días, pues encontraron que tenían un gran número, por ejemplo, de casos de huachicol, ¿no? En sus diversas modalidades, fraudes a tarjetas o todo lo que tiene que ver con temas bancarios y robos de electricidad, ¿no? Que por ser el tema de electricidad un tema federal, pues le caía la PGR. Y por otro lado tenemos
un montón de desapariciones forzadas, ¿no?, en las que están inmiscuidas autoridades de diferentes niveles de gobierno, y la Fiscalía General la Fiscalía General de la República pues más o menos tiene como 1,300 de esos casos, frente a un mundo que nos han dicho que son 40,000, pero pues no sabemos con certeza si son 40,000 más o menos, pero el tema es que en un estado donde la desaparición forzada, por ejemplo, es uno de los temas que más aqueja y que sigue sucediendo en nuestro país, la Fiscalía General de la República no nos puede decir no creo que no sería políticamente correcto que nos dijera, pues yo me voy a concentrar en el robo de fluidos, ¿no?, en los fraudes que le hacen a la Comisión Federal de Electricidad. Cuando hay un fenómeno como la desaparición ligada a fenómenos criminales mucho más complejos, como son la trata, pues el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, que de repente rebasan a las autoridades estatales. Entonces, aunque en principio, y nosotros también cuando construimos la ley orgánica, queríamos una Fiscalía General que solamente se ocupara de los casos verdaderamente estratégicos, que afectan a varios estados, etcétera, no es posible que en ese contexto un fenómeno de esta naturaleza no sea considerado como prioridad para una institución federal. En ese sentido, de alguna manera, lo que estamos proponiendo en el plan son todos estos conceptos que les menciono: fenómeno criminal, plan de persecución penal, política criminal, etcétera, y la manera en la que quisiéramos que la Fiscalía actuara frente a ellos. Necesitamos, por ejemplo, cuáles son las metas de resolución de casos de desaparición ligadas con narcotráfico. Necesitamos metas relacionadas con homicidios de periodistas, donde muchas veces están implicadas autoridades estatales, que, como decía Grace al principio, pues no hay mucha voluntad política de repente de persecución a nivel estatal. En ese sentido, pues los lineamientos marcan como ese punteo de cosas que como ciudadanía quisiéramos ver, que la Fiscalía General de la República nos plantee cómo se van a resolver. Este tema que mencionaba el subprocurador de atención rápida a las víctimas, de repente no suele ser muy congruente, por ejemplo, con el hecho de que no se quieran atraer casos que no se están resolviendo en los estados porque hay autoridades estatales involucradas. Entonces, pues básicamente ese es el contenido del documento. Se establece una ruta crítica para la construcción entre autoridades y organizaciones y víctimas para que pues podamos tener este instrumento lo más pronto posible y que podamos empezar a fiscalizar su cumplimiento. Muchas gracias. Permítanme hacer algunos comentarios nada más, creo que está ya mucho dicho. A mí, yo la parte que quisiera resaltar del trabajo que han hecho y por supuesto profundizar es la siguiente. Yo sí creo que esta visión integral con la lámina que tenemos atrás es la correcta. El tema se llama seguridad y justicia junto, o sea, no nada más es la persecución de los delitos, pues al final del día lo que está tratando de generar es justicia para los mexicanos y en ello, pues nuestro marco jurídico divide las funciones. Cuando tú le preguntas a un ciudadano si tiene una percepción de justicia en el país, no está pensando en la Fiscalía y no está pensando en la anterior PGR o en la Procuraduría, no le interesa ni tiene claro, es más esa distinción de a quién le toca qué, piensa en el Estado mexicano y si le satisface o le da su seguridad, ¿no? Ya sea en la persona o en los bienes. Eso es lo que piensa el mexicano. Los que estamos en el ejercicio de la función pública,
sí tenemos claro la división y tenemos que hacer que a cada corporación o cada institución lleve a cabo la labor que le compete. Pero sin duda alguna, si queremos hacer un plan de persecución penal que sea visto como una isla, pues no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces yo sí creo que tiene que partir de esta visión integral de división de competencias, incluso dentro de las mismas fiscalías a nivel federal y a nivel estatal, por esto que compartían ahorita. Claro que uno espera de la Fiscalía General que por su naturaleza federal se atienda los casos que de entrada, derivado del marco jurídico, le corresponden, pero segundo, que por su importancia y relevancia, digamos, se le puedan dar prioridad. Vamos a poner un caso, el combate al tráfico de drogas. Pues la propia norma te lo dice, el narcomenudeo le corresponde a la instancia local. ¿Puede atraer el caso a la Fiscalía General? Sí, sí lo puede atraer, si tiene ciertas características. Pero particularmente si de la tabla de consumo de 5 grados, de ahí la delicadeza, digo, cada quien tendrá su opinión, pero de ahí ojo con el incremento que están queriendo hacer en la reforma de legalización de droga, que lo mandan el consumo de 5 grados a 28, que es como 100 churros, para el caso de marihuana, ¿no? Así me los va a llevar en la bolsa. Esa tabla se usa para poner el límite tope de narcomenudeo, aguas. Hoy el narcomenudeo es 5 gramos por 1000, 5 kilogramos. Eso para abajo le toca a las instancias locales. Si lo aumentas a 28 por 1000, 28 kilogramos para abajo es considerado narcomenudeo. Si esa ley llega a ser vigente, ya no estás hablando de narcomenudeo sin lugar a dudas. Estás hablando de un tráfico de droga ya bastante relevante. Entonces, es lo importante de darle el tiempo, digamos, que requiera cada norma. Pero bueno, me regreso. A lo que voy es que claro que debemos de tener esa división y poder entonces fortalecer a las instancias locales para la persecución de los delitos que corresponden a nivel local y a la instancia federal para la persecución de los delitos que corresponden a nivel nacional. Porque, ojo, hay 33 millones de delitos al año en México y por más que a la sociedad nos duelan más algunos, y por supuesto que tenemos que enfocar nuestra batería hacia allá, la realidad es que la ciudadanía quiere justicia en todos. O sea, no se le hace menos un robo a casa habitación, no se le hace menos un robo en transporte público, por supuesto que comparado con una desaparición, un homicidio, no tiene punto de comparación. Sin embargo, nuestra labor es brindar justicia en todos los casos. Dice el artículo 20 constitucional que el objetivo que tiene el sistema de justicia penal es esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y reparar el daño a la víctima. ¿Cómo el plan de persecución penal hace que lo que corresponde a la Fiscalía General en esos 4 objetivos que tiene el sistema de justicia penal se pueda llevar a cabo? Ese es el objetivo que tenemos. A mí me preocupa un poco, escuchando ahorita la postura, qué lástima que no tuvimos ya este intercambio posterior, que creo que estamos en el modelo anterior de yo voy a hacer el plan y luego lo voy a comentar y lo vamos a publicar y ya van a tener oportunidad de observar. Yo creo que eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que cambiar. Y esa es la bondad de este foro que hoy tenemos aquí, y creo que hay que, juntos, sociedad civil y legisladores, que al final del día, que no se les olvide que va a ser aprobado por el Senado de la República este plan, O sea, no es un tema, sí de la Fiscalía, pero que tiene el control legislativo. Creo que hay que encontrar y hacer mancuerna en ello para que no sea este modelo antiguo, sino que sea desde la elaboración propia que se tome en cuenta la opinión de los organismos de la sociedad civil, como está en la ley orgánica. La ley orgánica, su artículo 6º, además de establecer que la estrategia tiene que tener en su fracción quinta los diagnósticos elaborados por organismos de la sociedad civil, te establece después, tiene que pasar por consejo ciudadano y se tiene que garantizar, dice, garantizar la participación ciudadana. Entonces, a mí me parece que este trabajo hecho por expertos, personas que tienen conocimiento, lo tenemos que llevar ahí para que forme parte del mismo. Miren, el plan de persecución penal, a mi juicio, a mi ver, y creo que en esto coincidimos, sí tiene que ser la nueva guía de cómo lograr una verdadera procuración de justicia en nuestro país.
Hoy, lo decía ahorita, lo repito, no funciona el modelo, no funciona. De entrada, por los esquemas de nombramientos y por la dependencia política que existe en los órganos. Pero segundo, porque están muy superados en su capacidad física. Tienen nula o poca investigación. Entonces, sí tiene que ser el plan de persecución penal, en mi opinión, no nada más una definición de prioridades de política criminal, sino, lo dice la propia ley, el establecimiento de objetivos claros y metas en el corto, mediano y largo plazo, y qué necesitas para lograrla. Yo se lo decía ahorita en corto al subfiscal, que debe de dejar de ser vista la persecución o la procuración de justicia, que es lo que le toca a las fiscalías, como una necesidad, y tiene que empezar a ser vista en términos presupuestales como una inversión. No puede el Ministerio Público, con la capacidad institucional de recursos humanos y materiales actual, atender el tamaño del reto que tiene. Esa es una realidad, ¿eh? Entonces, si no estamos dispuestos a invertir particularmente en recursos tecnológicos y todo lo que, y capacitación que nos permita acrecentar la parte de investigación del delito, que es lo que tiene que hacer principalmente el Ministerio Público para presentar un caso sólido que pueda ser después presentado ante el juez y llegar a la sentencia. Si no podemos hacer eso, y si no hacemos un plan que establezca muy claras esas necesidades, no vamos a ver una mejoría. Y yo les tengo una pésima noticia, ¿eh? La tendencia es todo lo contrario. La tendencia hoy en México es dejar de investigar y meter a la cárcel a la gente sin juicio. Esa es la tendencia en México. Es increíble el incremento de delitos de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, y más que eso es increíble la defensa abierta que hacen los gobernantes del mismo. Pues claro, ya encontraron a quién echarle la culpa. Y dicen, a nivel estatal y a nivel nacional, de todos los colores. Yo he tenido este debate al interior de mi propio partido cuando fui dirigente. Decía, no está bien el planteamiento. Es que dice mi procurador esto, pues el procurador te miente. El procurador se está lavando las manos. Qué fácil, ¿verdad?, echarle la culpa a que es que lo sueltan los jueces. No, es que no haces una buena labor de investigación para presentarle un caso sólido ante el juez. Hay presunción de inocencia en México. La gente solo debe estar en prisión cuando se le encuentre culpable. Y en el trayecto, solo si el juez determina que la medida cautelar es estrictamente necesaria, porque le estás coartando la libertad a una persona previo a tener el juicio. Hoy lo que se están logrando con estas contrarreformas es que, pues esto que estamos tratando de lograr, el fortalecimiento institucional de las capacidades de investigación del Ministerio Público, no tenga un aliciente. Al contrario, el aliciente hoy está en, pues mejor incrementa más los delitos y los metemos a la cárcel y ahí luego vemos. Igual y ya en el bote le sacamos confesión o vemos cómo le ligamos otros testimonios. Eso está pasando hoy en México. Entonces, de ahí la importancia de que visibilicemos hoy lo que verdaderamente requiere un buen Ministerio Público, una buena Fiscalía, que haga su trabajo de investigación y que presente casos, y que entonces sí se esclarezcan los hechos, se proteja al inocente, el culpable no quede impune y se repare se reparen los daños a la víctima, como establece el artículo 20 constitucional. Enhorabuena, perdón por alargarme tanto, pero es un tema que me apasiona en lo particular y no hay soluciones fáciles. Este es el camino, establecer diagnósticos claros, ¿no?, de todo un tema muy complejo, integral, dividir competencias, ¿no?, y ya divididas, fortalecer las capacidades institucionales para hacer bien el trabajo. Eso es lo que va a dar resultados en el mediano y en el largo plazo, porque no es un tema que vayamos a solucionar el día de hoy ni mañana, ni es culpa de la autoridad actual, pero hoy la autoridad actual es la responsable. Muchas gracias a todos ustedes. Si les parece bien, abrimos unos minutitos a preguntas y respuestas. Ajá. Yo soy Yolanda Morán, directora del colectivo Búscame y miembro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México. Senador Cepeda, yo quiero preguntarle a usted qué posibilidad habría
de que cuando el señor fiscal presente su plan de persecución penal, realmente se evalúe contra el que la sociedad civil les está presentando, como es este el caso, y el cual para usted es muy bueno. Le voy a decir por qué, porque él va a presentar lo que él considera y lo que él cree que necesita, y es necesaria esa confronta para que ustedes puedan tener la decisión definitiva y que sirva a las víctimas, no que sirva para lo que él tenga planeado, porque él no le va a presentar un plan consensado con las familias. Es muy claro que su manera de actuar, de trabajar y todo, como ha sido toda la vida el licenciado Jesús Manero, él va a imponer aquí lo que él trae para, si quieren que trabaje él va a querer implementarlo. Aquí sabemos que no tiene la mayoría Morena o la cuarta transformación. ¿Sí? Esperamos mucho de ustedes. Queremos que realmente quede un plan de persecución penal que nos sirva a nosotros. Las cárceles están llenas de gente que ni siquiera han tenido juicios. No nos extraña lo que usted está diciendo, porque hay muchísimos que ni siquiera se les ha hecho juicio y tienen años ahí. Entonces nosotros queremos algo como lo que está presentando Fiscalía, lo ha trabajado, formamos parte, familias de esta agrupación. Todo esto está consensado con la sociedad civil, con las familias, con las víctimas. Entonces, le pedimos a usted, porque pues ahorita nada más queda usted de los senadores, pero hágales llegar, por favor, la propuesta de parte de Fiscalía, que necesitamos que hagan un comparativo y que saquen lo mejor de ambas para que pueda hacer efecto y ayudar a las víctimas que lo necesitamos, por favor. Muchas gracias. A ver, le hago el comentario con mucho realismo, ¿no? Anticipando que estaremos en la mejor disposición y vamos a intentar al máximo. Mi respuesta es depende. Depende de qué actuar vaya a tener la mayoría en este caso. Nos ha tocado vivir en el Senado de la República dos facetas que ha tenido quien hoy tiene la mayoría simple en el Senado. Una constructiva, en donde se abren mesas técnicas, en donde debatimos, en donde dialogamos y en donde hemos logrado corregir y lograr, al menos en la ley, buenos productos legislativos. Ya que los cumplan no ha sido, desgraciadamente, digamos, el sello de la casa, desgraciadamente, ¿no? Pero eso tiene otra vía de impugnación. En la ley, en Guardia Nacional, por ejemplo, se logró, en extinción de dominio, salvo en venta anticipada y uso anticipado del recurso de la venta, y algunos otros modelos que quedaron demasiado abiertos, ¿no?, para el uso de la facultad discrecional por parte del gobierno. La verdad es que, salvo unos 4 o 5 artículos, la legislación sí hubo mucho debate técnico entre los propios grupos parlamentarios y la Fiscalía. En ley orgánica hubo mucho trabajo previo con ustedes, más bien, ¿no? Y llega aquí al Senado como algo ya construido afuera, y aquí se da cierto debate, pero el debate principal se dio en torno a que no se estaba logrando una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente, porque el 102 no te lo garantiza así y no se estaba entrando a ello, pero bueno, digamos, hubo disposición. Normalmente en los temas de justicia en el Senado de la República ha habido responsabilidad y ha habido trabajo técnico. Esa es mi opinión sincera. Sin embargo, también es cierto que cuando les llega una instrucción, la acatan. Entonces, depende, es mi respuesta, depende cuál sea el caso en este tema. Desgraciadamente, el plan de persecución penal no requiere de mayoría calificada, es decir, de 2/3 partes del Senado. Cuando se requieren 2/3 partes del Senado, ahí sin duda alguna se requiere consenso, porque no la tiene digamos, el partido en el gobierno. Cuando no se requiere mayoría calificada, pasan estas dos posibilidades. En ocasiones sí hay apertura, trabajo técnico, yo diría que en la mayor de los casos, pero cuando se ve como algo que fue instruido y que no se le mueve una coma, yo lamento mucho decir que no le mueven ni una coma. Pasó en la reforma educativa, en las leyes secundarias, y ha pasado en las leyes secundarias que han querido meter por la puerta de atrás prisión preventiva oficiosa sin modificar el artículo 19 constitucional, en fin. Entonces,
¿Qué creo que tenemos que hacer? Trabajar para que este sea uno de los primeros casos. Y eso se hace, primero, haciendo visible el tema, que creo que es lo que estamos haciendo ahorita, y segundo, haciendo una presión conjunta, no partidista, sino del tema. Desde la sociedad civil sin colores, ustedes lo están haciendo, digamos, genuinamente por tener un buen plan de persecución penal, y desde los grupos parlamentarios también empujando quienes creamos que debe ser. Creo que va a haber un debate, me lamento mucho, similar a la estrategia de seguridad pública, en donde hay quien interpreta negativamente que no, que la facultad es aprobar o no el documento, ¿no? Yo espero que no lleguemos a ese debate sin sentido, que en ocasiones se da, pero se da, quiero decirles con mucha claridad. Hay en ocasiones interpretaciones de ley que dicen, no, lo elabora alguien y tu facultad es de aprobar o rechazar, no de modificar. Es un absurdo, evidentemente, pero ya ha sido debatido eso en esta legislatura. No estoy hablando de un tema del pasado. Entonces, son temas que juntos vamos a tener que ir superando, con debate, con capacidad de discusión y sobre todo con razonamientos técnicos. Yo creo que si esto se despolitiza, que no tiene por qué ser un tema político y se maneja en el campo que le corresponde, como lo están haciendo ustedes, el interés genuino es tener una mejor procuración de justicia. Hay un plan de persecución penal que la ley obliga a tener participación de la sociedad civil, y aquí está el trabajo de la sociedad civil basado en criterios técnicos. Queremos que sea parte del mismo. Yo creo que debemos de tener éxito. Sugiero no esperar hasta que sea presentado el plan de la Fiscalía, sino que sea el punto de partida para presionar, en el buen sentido de la palabra, no presión negativa, presión positiva, constructiva, a que sea incorporado desde el saque el planteamiento de la sociedad civil. Esa es mi opinión. Sí, claro. Si no se garantiza o se asegura la participación de la sociedad civil, usted como senador no la va a aprobar, ¿es necesario? Sin duda alguna, en eso cuentan con nosotros, pero creo que el objetivo debe ser lograrlo, ¿no? Yo trabajaría a cómo sí, no a cómo no, esa es mi forma de ser, y si no se logra, entonces sí verán las posturas muy duras, como las hemos tenido en otros temas, ¿no? Pero creo que en este tema debemos de tratar de lograr el cómo sí se incorporen y cómo verdaderamente tengamos por primera vez en la historia del país, no por primera vez una política criminal, porque si eso sí ha existido, sino un plan verdadero con visión de Estado de largo plazo, con objetivos, con metas, con diagnósticos correctos que nos ayude a lograr el objetivo. Allá atrás había... ¿Existirían condiciones políticas para que si el plan de persecución penal no cumple con lo que establece la ley, para impugnarlo una acción, una controversia, o simplemente no hay condiciones excepcionales? No, sí, lo que creo es que hay distintas maneras de cumplimiento. O sea, la ley te marca 6 fracciones que tiene que contener, en las que tiene que estar basadas, 8. Y luego 2 requisitos de procedimiento. O sea, te dice, tiene que traer esto, son 8 puntos. Traerlo puede ser cumplir con el mínimo o puede ser un trabajo técnico profesional muy amplio. Entonces, digamos, para que fuera ilegal tendría que no cumplir con algo. Yo no creo que vayan a hacer eso. Lo que creo que puede pasar es no tener el alcance que ustedes están buscando, ¿no? Segundo, dice que tiene que garantizarse en términos de procedimiento la participación ciudadana. Eso yo creo que lo tenemos que pelear fuertemente, ¿no? Y si no, sí sería un ala, digamos, de impugnación. Y tercero, dice que lo tiene que aprobar primero el Consejo Ciudadano y después el Senado de la República. Si en términos de procedimiento no se cumple con ello, claro que hay materia. Pero otra vez, yo les diría, vamos primero tratando de lograrlo, ¿no? Lograron ustedes, debo decir que con cierta crítica de nuestra parte, de quienes queríamos que no se avanzara hasta no tener la reforma del 102 constitucional, porque nos parecía algo modular. Ustedes lograron bastante, digo ustedes porque es la verdad, el proyecto que ya llegó aquí al Senado traía mucho incorporado de la visión de la sociedad civil, y qué bueno que así fuera, A mí me parece una buena ley,
dentro de lo que la Constitución le permite, y a mi juicio la Constitución está mal, aunque yo mismo fui parte de esa reforma, pero nos quedamos muy cortos, es la verdad, y hoy es evidente que lo que teníamos en mente cuando aprobamos esa reforma no se está cumpliendo, o sea, es un ridículo lo que está pasando. O sea, aquí citaba Emilio algunos, yo dije en mi intervención, o sea, nada más el último mes o 2 meses, Veracruz, Ciudad de México y Baja California. Es que yo creo que hoy es más difícil encontrar un fiscal que sea verdaderamente autónomo que uno que sea fiscal carnal en el país. De hecho, no se me viene a la mente, yo creo que ninguno o más de 5, que no tengan una clara liga partidista, y pueden ser buenos seres humanos. Ojo, yo no estoy criticando eso, puedo tener una buena opinión profesional incluso, o personal, pero no es eso lo que se requiere para esos cargos en este momento, particularmente en este momento, hasta que rompamos, yo digo que nunca, pero que rompamos la dependencia que se tenía del uso de la Procuración de Justicia con fines políticos. No debe ser así. Si tuviéramos en México un Estado de Derecho en donde quien se atreviera a hacer un uso político de la Procuración de Justicia tuviera consecuencias, otra historia sería, ¿no? Como puede ser en otros países, Estados Unidos y demás, pero de todas maneras hoy el modelo pues requiere garantías de funcionamiento autónomo e independiente. Esa es mi opinión, ¿no? Si les parece bien, un par de participaciones más allá atrás y Ricardo. Sí, perdón, porque tengo que ir a lo del Consejo de la Judicatura, pero yo encantado. Planes que, digamos, a la lectura parecería que tiene cierta concordancia temporal, pero cuando ya te metes más adentro a entenderlos, el problema precisamente es la temporalidad, salen al mismo tiempo, entonces uno se supone le da insumos al otro y no sería posible dados los tiempos de diseño de ambos planes. Ahora, coordinación en qué otro sentido, uno es el estratégico de transición y otro es el de persecución penal. El estratégico de transición te delimita precisamente cuáles son esas pautas para modificación de la arquitectura institucional de los procesos y procedimientos que tienen que ver con la función fiscal investigativa, mientras que el plan de persecución penal te debe delimitar precisamente cuáles son esos criterios para la persecución penal traducidos en una política de priorización. Entonces, ¿cuál es el problema de esas dos instancias, ¿no? Si tú primero no haces uno de transición que te permita sentar las bases mínimas para poder realizar las funciones fiscales investigativas con un cierto estándar de prontitud y de eficacia, pues va a ser muy difícil que un plan de persecución penal tenga viabilidad en el corto plazo. Entonces, ¿qué lectura debemos también de dar a estos dos instrumentos? O sea, tienen que ser dos instrumentos que en su momento tienen que delimitar ciertas metas, pero esas metas, yo escucho mucho esa lógica de que tienen que estipular como tasas, digamos, de crecimiento de imputabilidad de cierto tipo de delitos, ¿no? Y lo cual sería inviable bajo la estructura de los ministerios públicos, me refiero a ministerios públicos, instituciones en general del país, ¿no? Estamos en una coyuntura donde la institución del Ministerio Público, como bien se ha señalado aquí, es la que menos confianza tiene depositada la ciudadanía en ellos, ¿no? Confianza en ellos, pues la propia ENVIPE te puede señalar algunos de los criterios, entre ellos el tiempo de duración para levantar una denuncia, ¿no? Entonces, tienes que ir sentando ciertos hitos en términos de procesos y modificaciones institucionales que creo que es lo que te permite transitar a la operabilidad de estos dos planes. Entonces, a eso me refería con que se trata de una cuestión de coordinación adecuada y de modificaciones adecuadas en términos no solo legales sino institucionales, ¿no? Además, consideremos otra situación en términos de coordinación. La Procuración de Justicia es solo una parte de todo este sistema. El senador Cepeda ya lo señalaba, la otra parte es la de seguridad. Y la de seguridad, temo que hay como varias líneas frágiles en esa relación, y sobre todo ante la creación de un órgano que en su mayoría va a funcionar como primer respondiente ante el órgano procurador de justicia. Entonces creo que ahí hay varias tuercas que afinar y varias cuestiones que no se consideran y que a veces parecería que quedan en cancha de la Procuración de Justicia cuando también es ámbito de otra materia. Mira, de hecho, justo cuando estábamos armando la ley y pensamos en los dos planos,
en los dos planes siempre pensamos que tenían que ser planes que tenían que llevarse de manera coordinada. No hay manera de hacerlos por separado. Evidentemente, el tema de la transición nos va a llevar un tiempo, pero eso no significa que las instituciones, más bien, las instituciones no pueden dejar de funcionar. Entonces, lo que nosotros planteábamos era cómo vamos a ir articulando la transición y con ese desmontaje de las estructuras que se tenían en la vieja PGR, empezar a transformarlas e ir priorizando de manera inteligente lo que se tendría que ver ya por la Fiscalía General de la República. Sabemos que lleva tiempo, eso nos queda claro y cuentan con nosotros, con nuestra paciencia, con nuestro tiempo para ayudarles. Pero el tema es que no puedes dejar de hacer uno por ahora sí que echar a andar, por ejemplo, el de transición. Siempre lo visualizamos como algo que tenía que ir en paralelo. Lo que quisiéramos ver y que hasta el momento no hemos visto es, por ejemplo, las nuevas estructuras que se establecieron en la ley orgánica, cómo empiezan a cobrar vida en la nueva institución y empiezan a tener estos criterios de priorización que nosotros decimos son más racionales, más inteligentes, ¿no? Y que no simplemente sea un cambio de nombre del área de Copladi al área de no sé qué, ¿no? Porque cuando estamos en la ley orgánica, eso siempre fue nuestra batalla. Que en la mente de las personas que nos ayudaron a construir esta ley, siempre querían jalar estructuras de la vieja PGR a la nueva fiscalía sin cambiar realmente los procesos. Por ejemplo, el tema de las SEIDO, ya no sé cómo va, SEIDO. Nosotros decíamos, vamos a desarticular la SEIDO, porque es un gran hoyo negro que toma los casos que quiere y una vez que caen ahí, no sabemos qué pasa y además se fraccionan las investigaciones. ¿De qué manera vamos a ir desmontando eso para crear unidades donde se ve la delincuencia organizada y todos los delitos que trae aparejados y no de manera fragmentada? Porque con muchas de las organizaciones de sociedad civil con las que se trabajó el plan tienen litigios en la PGR y lo que nos decían pues es que un cachito de mi caso lo tienen en SEIDO, otro cachito lo tienen en la de derechos humanos, dentro de la de derechos humanos un pedacito en la de migrantes y así, las investigaciones no van para ningún lado. Entonces lo que nosotros decíamos, vamos a establecer la desaparición de SEIDO, vamos a hacerla de manera paulatina, pero vamos creando estas nuevas unidades que podrían ser que podrían permitir una investigación más integral. De alguna manera sé que nos va a llevar tiempo, pero pues ahora sí que más vale desde ahorita saber cuál es nuestra meta que ir improvisando en el camino, ¿no? Bueno, antes de pasarle la voz a Miguel, quería sobre todo agradecer a todas las personas que trabajaron en el plan de persecución penal. Son personas que nosotros le denominamos el equipo técnico de Fiscalía que sirva. Ahora sí que donaron su tiempo para armar este documento y también, sin duda, tuvo participación de víctimas que directamente nos dijeron, esto no se entiendo, esto no le veo sentido, etcétera, lo cual para nosotros era súper importante porque pues ahora sí que si lo estamos presentando por parte de sociedad civil, pues tenía que tener la visión ciudadana, ¿no? Muchas gracias. Solamente una reflexión sobre lo que estamos viendo desde afuera, ¿no? Cuando se pensó, voy a tomar la Fiscalía de Derechos Humanos, por ejemplo, vinculada al plan de persecución penal y al plan de transición, era que se creaba la Fiscalía de Derechos Humanos conforme a la nueva ley, pero iba a ir asumiendo casos de a poquito, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sin embargo, ¿qué estamos viendo? Que hoy la Fiscalía de Derechos Humanos asumió todos los casos. Entonces, las nuevas estructuras de la Fiscalía General ya nacen ahogadas, ya nacen muertas. Entonces, creo que ahí hay un tema de comprensión o de falta de comprensión
de cómo desestructurar una fiscalía que ha sido ineficiente a construir una fiscalía que sea eficiente y no ahogar las nuevas estructuras, porque de lo contrario en 3 meses vamos a estar discutiendo lo mismo, ¿no? Entonces me parece a mí que hay un tema de lección aprendida, no solo en México, en toda América Latina, que ha llevado adelante estas reformas, en donde básicamente cuando no hacemos un buen plan de transición comunicado con un plan de persecución penal, terminamos teniendo fiscalías ineficientes y al mes ya están colapsadas, ¿no? Entonces, la última intervención. Me aclaró algunos dudas que tenía, sobre todo en cuanto a las malas noticias. Y quería hacer una pregunta muy particular. Yo me dedico a acompañar a familiares de personas desaparecidas en Zacatecas y veo el enorme problema que existe en la vinculación entre la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía. Creo que es un problema también a nivel federal. Entonces, está señalado ahí, retomando el punto 13 de la búsqueda, del documento de búsqueda de las Naciones Unidas, donde señala la importancia de la vinculación correcta entre esos dos. Ahí que podría abundar más. Por ejemplo, se perdió o se está por perder el presupuesto federal por problemas también a nivel local, lo cual es un desastre. Nos quedaríamos sin recursos prácticamente y tendríamos problemas muy graves para operar el próximo año, etc. Y eso es parte de esas dificultades que existen en la población. De hecho, no sé si quieren hacer un comentario de lo que venga, porque no traigo la claridad puntual, ¿no?, del documento en el tema. Pero de hecho, una de las obligaciones que marca la ley es precisamente diagnósticos partiendo desde el punto de vista de víctimas. No traigo ya mi documento aquí, pero te diera la fracción específica. Sin duda alguna, tiene que tener el plan de persecución penal, el diagnóstico partiendo desde distintos puntos de vista, entre ellos de víctimas, y entre las víctimas, pues creo que de las más graves, por supuesto, es de desaparecidos, ¿no? Entonces, cuenten con ello. También me acababa de hacer un comentario, platicamos ahorita en corto, Grace y un servidor, sobre algunos nombramientos pendientes importantes que quedé ya de supervisar, digamos, de ver dónde estamos para poder garantizar que estén personas adecuadas ahí, retomar el tema con derechos humanos y, bueno, decirles que de mi parte, pues la máxima disposición para fortalecer todo lo que se tenga que hacer en términos legislativos. En presupuesto, el Senado de la República no participa en la aprobación del presupuesto de egresos, solo de la ley de ingresos. Sin embargo, con mucho gusto podemos ser conducto con la Cámara de Diputados para abordar el tema presupuestal, que tema al que no le destina recurso, pues es un tema que en la realidad no le estás dando la importancia que amerita, ¿no? Es lo que yo le pudiera decir de mi parte, no sé. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, senador. Y sin más, igual pedimos que suban los participantes de la siguiente mesa para empezar lo más pronto posible. Muchas gracias. Me voy volado, gracias, porque ya empezaron las entrevistas del Consejo de la Judicatura. Ay, Consejo.